esta convención anual de derecho al trabajo, cómo no podía estar presente por una gentil invitación del doctor Juan Vázquez Quispe, con quien me une una antigua data, una cordial amistad de aprecio y reconocimiento, no solamente a él, sino también a los amigos de a pie. Y en esta participación de 30 minutos que voy a tener con ustedes, quiero que dialoguemos un poco acerca del CAS y de esta sentencia última que ha dictado el Tribunal Constitucional en relación al proyecto legislativo emitido por el Congreso, que lo que pretende es modificar este régimen de carácter laboral. Lo cierto es que mucho se ha escrito a partir del CAS en la jurisprudencia constitucional. Y siendo este un proceso de contratación de naturaleza extraordinaria, debo un poco comenzar a hablar acerca de los orígenes del CAS, porque también es necesario un poco hacer historia, no únicamente abocarnos al último criterio o sentido de la sentencia del Tribunal Constitucional, sino cómo es que se genera esta figura del Decreto Legislativo 1057. Y se hace, en principio, cuando el Estado peruano tiene que negociar los tratados comerciales con Estados Unidos. Y todo estaba muy bien en la negociación. Sin embargo, Estados Unidos le exige como condición al Perú para celebrar ese tratado bilateral la llamada flexibilización laboral. Además también de mecanismos de consulta previa que se han incorporado a la fecha. Entonces, esto supone que era necesaria una cierta reforma en el ámbito laboral, ¿no? Y como consecuencia de ello, entonces se crea la figura del CAS, ¿no? Que después es aprobada por el Ejecutivo. Entonces, ahí se establecen una suerte de calendarización progresiva y, digamos, hasta cierto punto definitiva, irreversible con respecto a la reforma laboral. Se crea la figura de servir de acuerdo, ¿no? Para establecer un régimen meritocrático en el ámbito de la contratación del Estado, y también se crea este decreto legislativo 1057, que a criterio del Tribunal Constitucional era un régimen extraordinario, un régimen temporal, en el cual el Estado tendría pues que asumir la contratación, ¿no? Obviamente con menores prestaciones que otros regímenes laborales, llámese 276 o 728. Y recordemos además que eso plantea una pregunta: ¿por qué el Estado debería generar un régimen laboral cuando ya existían otros anteriores? Me refiero a los antes mencionados, 728 y 276. ¿Por qué el Estado debería entonces establecer un régimen con menores prestaciones? Y eso entonces nos llega a afirmar de que el problema del CAS, de acuerdo a la jurisprudencia del TC, en la sentencia Royal Gambling, dice lo siguiente, ¿no? El CAS no es un problema jurídico, el CAS es un problema social. Es un problema social. Porque darle continuidad a estos trabajadores de locación de servicios, que eran abundantes en el Estado, sin ningún tipo de prestaciones, era una situación que debería resolverse con una solución normativa en materia laboral. Por eso es que en su momento el tribunal dijo que no era un problema, digamos, no era un problema legal, sino un problema social. ¿Cómo mejoramos el elemento de aquellas prestaciones laborales, ¿no? Sin tener que establecer un régimen de contratación mucho más directa, en virtud de la escasez de recursos económicos? Me refiero a 276 y 728. Entonces, estos locadores de servicios que laboraban principalmente en el sector público fueron los que fueron beneficiados con este régimen del CAS temporal, repito, y una medida de carácter extraordinario. A partir de esa decisión, entonces, es que el Tribunal Constitucional, el Pleno del Tribunal Constitucional, declara pues por mayoría y parcialmente inconstitucional esta ley, la 31.131, en sus artículos 1, 2, 3
y 5, y disposiciones complementarias que disponía esta norma la incorporación de trabajadores con contrato administrativo de servicios CAS a los regímenes laborales de los decretos legislativos 276 y 728. Este fallo del tribunal no es otra cosa que reiterar la jurisprudencia expresada recientemente en la sentencia 11-2020, en la que por unanimidad declaró la inconstitucionalidad de una ley parecida, la ley 31039 sobre el ascenso automático y nombramiento y otros del personal de salud. Como en aquella ocasión, el Tribunal Constitucional en esta ley, la ley 31.1, al ordenar la incorporación de los trabajadores de régimen CAS a los decretos, a los decretos legislativos 276 y 728, consideraba que cosa era abiertamente inconstitucional por infringir la Constitución en relación a una serie de criterios referidos, como por ejemplo la prohibición de los congresistas a crear o aumentar gasto público. Artículo 79 de la Carta Política. Número 2, la vulneración evidente y manifiesta del principio de equilibrio presupuestal, artículo 68, y la competencia del Poder Ejecutivo para administrar la hacienda pública, artículo 118, inciso 7 de la Constitución. Es decir, invadía potestades propias del Ejecutivo. El TC consideraba, entre otras cosas, que a partir de esa sentencia es inconstitucional, es decir, la norma no está acorde al texto de la Constitución, no por el fondo, no por la forma, sino por el fondo, pues no solamente contribuye a un tratamiento desarticulado a la ley sin la debida planificación que todavía subsiste en la pésima gestión de los recursos humanos del Estado, sino que además no ha tenido respaldo por el Poder Ejecutivo, que es el competente para diseñar y dirigir la política laboral pública en el ejercicio de la facultad conferida en el artículo 118, inciso 3 de la Constitución, es decir, dirigir, planificar y ejecutar la política general del gobierno. Asimismo, esta ley, la ley 31131, que ha sido ya declarada inconstitucional en algunos artículos, sacrifica pues la figura de la meritocracia. El TC en su sentencia, en la sentencia 0025-2005 proceso de inconstitucionalidad, entiende como un principio básico y fundamental del acceso a la función pública, pues la incorporación de los trabajadores CAS al régimen de la 276-728 podría realizarse con un estándar menor al normalmente exigido para acceder al empleo público. Esas, entre otras razones, digamos, jurídico-constitucionales, dentro del marco de la Constitución, que nos llevan entonces a precisar que la norma, pues, obviamente no ha sido ni estimada ni amparada, todo lo contrario. Creo que han habido una serie de importantes razones al respecto para establecer la inconstitucionalidad manifiesta de esta demanda del CAS. Pero ciertamente estamos hablando, como dije hace un rato, no solamente de un tema eminentemente jurídico, sino de un tema social, ¿no? Y la necesidad de darle un mejor tratamiento a los derechos laborales que se vieron acogidos o protegidos en virtud del amparo del CAS, que repito, era un régimen de contratación no permanente, sino extraordinario, con la finalidad de una mejora ostensible de algunos beneficios o prestaciones que recibía el Estado. Algunos dirán, claro, ¿por qué no reconocer en el CAS algunos derechos de la 276-728? Y por tanto esa norma resultaría siendo abiertamente discriminatoria o diferenciada. La respuesta es no. El criterio del Tribunal Constitucional al respecto, en lo relativo al régimen de la diferenciación, tiene que ver básicamente con un concepto. Un tratamiento diferenciado en materia laboral se da cuando estamos frente a regímenes iguales. Y entonces no estamos frente a regímenes iguales. Estamos a regímenes evidentemente diferentes. Uno que tiene un conjunto de prestaciones claras y reconocidas en la ley, y el otro que resulta siendo un avance importante en materia de reconocimiento de derechos laborales. Pero ciertamente responde a la necesidad
de incorporar y darle sustento laboral, digamos, a un importante grupo de personas. Y esta visión entonces que se plantea desde el Ejecutivo con la presentación de esta demanda de inconstitucionalidad, tiene que ver básicamente con lo que fue expresado en su momento, con la demanda de inconstitucionalidad planteada por el Estado peruano, es decir, el Ejecutivo frente a lo que había planteado el Legislativo. Y recordemos algunas razones, digamos, importantes sobre las cuales el tribunal al final decide este concepto, ¿no? Es decir, expulsar la norma, ¿no? Quiere decir que resulta siendo contrario a los criterios propios de lo que establece la Constitución. Entre otros artículos que presuntamente se habrían vulnerado con esa norma, encontramos el artículo 43, el famoso principio de que reconoce la separación de poderes, que comprende la necesidad de cooperación entre órganos constitucionales. El artículo 118 sobre la competencia del Poder Ejecutivo para administrar la hacienda pública. El artículo 78 que reconoce o que preconiza el principio de equilibrio y estabilidad presupuestal. El artículo 79 que prohíbe a los congresistas el hecho de crear o aumentar gasto. Y esto se debe básicamente a un evidente y manifiesto desconocimiento de las normas laborales en el país. Quiere decir entonces que, y por último, importante, el artículo 40 de la Constitución que establece la carrera administrativa como una base, como un bien jurídico constitucional basado en la meritocracia. Entonces, a partir de esos criterios son los que se asientan para establecer, pues, efectivamente, que esta incorporación de trabajadores del régimen del CAS a los regímenes del régimen 276-28 resultaba abiertamente inconstitucional. Este mandato de incorporación, digamos, es desarrollado en los demás artículos de la ley. Sin embargo, lo medular es lo que se había planteado, era el objeto básico de lo que significaba la figura del CAS, ¿no? Y básicamente tiene que ver con que estos artículos que, digamos, se han invocado en la demanda. Básicamente por lo siguiente, ¿no? El desarrollo, el artículo 1 de la ley, artículo 4, al momento de establecer la entrada en vigencia a partir de la acción de esta ley, hasta que se produzca la incorporación, decía, la incorporación que se refiere al artículo 1. Los contratos administrativos de servicios, llámese CAS, son de carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solamente por causa justa y debidamente comprobada. Esta disposición estaba, pues, en concordancia con el artículo 5 y 10 de la norma general, llámese Decreto Legislativo 1057. Y otro elemento importante es la protección, la prohibición de contratación bajo el régimen CAS, tomando en cuenta, repito, que era un régimen extraordinario, limitado y con una duración, digamos, temporal. El objeto del artículo 4 de la ley, que a partir de su entrada en vigencia establecía que ninguna entidad pública del Estado podrá contratar ya personal bajo el régimen especial de contratación de servicios, estableciendo algunas excepciones al respecto. Entre otras, por ejemplo, el hecho de la limitación presupuestaria. Sin embargo, la exposición de argumentos por las cuales se sustenta esta inconstitucionalidad de la ley 3.1131 requiere la presentación previa de un conjunto de consideraciones relacionadas en torno a, número 1, las normas adoptadas a favor del personal que labora en el Estado y que son resultado de ¿qué? De un proceso de colaboración y coordinación entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Las cifras sobre las personas que laboran en el CAS en el sector público, ¿no? O sea, bajo el régimen de especial contratación, y además el costo económico que debe ser asumido por las entidades estatales para la implementación de esta, digamos,
de esta consecuente incorporación y la implementación además también de la Ley de Servicio Civil. ¿De acuerdo? Entonces, significa obviamente, digamos, esto podría darse en concordancia con lo que se cree en 2008 cuando se crea la figura del CAS. ¿Cuál era? Su objeto era garantizar los principios de méritos y de capacidad, de oportunidades y igualdad y el profesionalismo de la administración pública. Es decir, criterios aplicables a las entidades del Estado vinculadas a las carreras administrativas. Sin embargo, este concepto ciertamente no se respeta en virtud de esta ley, que lo que hace es incorporar en virtud de una norma abiertamente constitucional. Mediante la ley, recordemos, 29848 se estableció la eliminación progresiva del CAS y se otorgó derechos adicionales a algunos trabajadores de este régimen. Recordemos que la primera disposición complementaria y transitoria de esta ley se establece con respecto al CAS, se produce de manera gradual a partir del año 2013 con la implementación del nuevo régimen de servicio civil, ¿no? Es decir, ya hubo un antecedente, digamos, del tiempo de vigencia de esta norma. Ya recordemos el año 2013, mediante la vigencia de la ley 30057, entra en vigencia la ley de servicio civil, que establece un régimen único y exclusivo para personas que prestan servicios a entidades del Estado y que establece un régimen especial, un régimen obviamente mucho más meritocrático que encontramos en el ámbito de la 728 o de la 276. Estamos hablando básicamente, estimados amigos, de un grupo sumamente amplio de personas que, digamos, que se habían visto beneficiadas por ello, pero obviamente, estos criterios de incorporación deben, digamos, aclararse en el sentido del efecto y el impacto del Estado, ¿no? Y de la economía, del equilibrio presupuestal para dar cobijo a estas labores del CAS. Algunas cifras interesantes. Promedio, digamos, en el Poder Ejecutivo, de acuerdo a los datos que ha planteado Economía y Finanzas, existe más o menos un promedio de 120.000 personas que laboran en el CAS. Es decir, un 40%. Gobiernos regionales, gobiernos locales, 70.000 personas, es decir, un 25%. Ministerio Público y Poder Judicial, 9.000 personas, quiere decir un 3.21% aproximadamente. Congreso de la República, un número, digamos, menos. Congreso de la República, Defensoría del Pueblo y otras oficinas del Estado, promedio 550 personas en general. Pero el grueso está obviamente ¿en dónde? En el Poder Ejecutivo. Entonces, es obviamente que este impacto económico que iba a traer el reconocimiento y la incorporación del CAS a través del Ministerio de Economía, que era el que, digamos, en suma, iba a asumir este coste económico, resultaba siendo la incorporación de más o menos 286.000 personas que trabajan en el régimen CAS, ¿de acuerdo? Y que tiene un costo estimado de más o menos de 3.000 millones de soles. Entonces, estamos hablando obviamente en épocas de pandemia, en épocas en las cuales no ha habido una adecuada modernización de la gestión pública, en la cual las cifras no se han sincerado, en la cual había pues una pauperización de los puestos y una desorganización en donde en el ámbito público obviamente era cargar un poco la pesada mochila que tenía el CAS en el régimen público. Y básicamente el traslado de este personal a los regímenes 728 y el régimen Servir, entonces significaba ¿qué cosa? La adecuación normativa. Por ejemplo, en el caso de 728, bueno, entonces nuevamente vamos a engrosar la planilla pública. En el caso de los 76, obviamente se estarían vulnerando una serie de principios propios de este régimen, como por ejemplo, para la incorporación de trabajadores del sector público y ha sido dicho el Tribunal Constitucional que se requerían 3 cosas: plaza vacante, informe favorable y además también concurso público. Acá no había concurso público, simplemente era una incorporación directa en el sector público. Entonces, existían obviamente una serie de razones a tomar en cuenta por parte del Tribunal Constitucional para efectivamente, digamos,
estimar y declarar que esa norma es abiertamente inconstitucional por estos 5 criterios que hemos señalado. Pero además también el criterio más importante ha sido ¿no? Corresponde al Poder Ejecutivo, ¿qué cosa? Administrar la hacienda pública. Al amparo de esta facultad, el Ejecutivo administra la hacienda pública, lo cual implica hacer un correcto estudio sobre ingresos y gastos contenidos en el presupuesto para viabilizar a través de políticas sectoriales y nacionales cuyo diseño y supervisión constituye ¿qué cosa? Función exclusiva del Poder Ejecutivo, conforme lo había planteado en su momento la LOPE, es decir, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, muchos son los criterios que podríamos citar con respecto a esta medida, ¿no? Que algunos podrían decir, pues sí, efectivamente resulta siendo abiertamente violatoria de algunos derechos de los trabajadores que ya han sido, algunos derechos adquiridos los trabajadores, y que buena cuenta lo íbamos a asumir pues casi la generalidad de todos vía nuestros impuestos, ¿no? Entonces, esos criterios tienen obviamente, en algún momento tendrán que ser reconocidos, esos derechos de los trabajadores deberán reconocidos, pero obviamente no vulnerando el concepto de la expresión que significa garantizar básicamente estos criterios propios de la Constitución política del Estado. Ahora bien, el otro punto que resulta interesante en la sentencia, además de ello, es también esto, ¿no? O sea, ya el CAS dejaba de ser este régimen transitorio, este régimen, digamos, temporal, ¿no? Desprotegido para ser un régimen para desaparecer y entonces incorporar a la planilla pública a esos trabajadores. Entonces, hasta cierto punto puedo entender que el criterio digamos, que informa al CAS dentro de este razonamiento del TC, en la medida en que, claro, incorporaba un régimen totalmente beneficiado, mucho más protegido que la locación de servicios. Claro, en ese sentido podemos entender las virtudes y beneficios del CAS, pero recordemos que era, obviamente, ¿qué cosa? Un régimen de carácter temporal. Ahora bien, quiero en esta parte final de la sesión, no sé cómo estaré de tiempo, en todo caso me avisan, era cuál iba a ser el impacto, ¿no? De las empresas del Estado, cuando tengan que recibir, ¿de acuerdo? Que tengan que recibir e incorporar este importante número de trabajadores. Las labores del Estado, como ustedes saben, son variadas y varían de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía. Sin embargo, el artículo 4 de esta ley establecía la imposibilidad de contratar personal para que labore en el Estado bajo la modalidad CAS. Quiere decir entonces que el Estado tendría nuevamente que incorporar o crear nuevos puestos. O sea, no es simplemente el hecho de incorporar por incorporar. Debe haber entonces, por lo menos, una política mucho más clara, una política de puestos, ¿de acuerdo? Que evite duplicidad, que evite además un caso innecesario. Y además, siempre hay, como ustedes saben, unas digamos, habilitaciones presupuestarias, ¿de acuerdo?, para que se pueda incorporar a trabajadores del sector público. Y así lo estableció en su momento el decreto de urgencia 34/2021. Esta posibilidad de que se pueda incorporar de manera extraordinaria algunos regímenes laborales. Sin embargo, estamos hablando de 250.000, más o menos 250.000 trabajadores para estos cargos. Entonces, eso es uno. El otro es cómo sería el tema de la reducción de los ingresos del personal que se incorpora al régimen del decreto legislativo 76. Obviamente, significa un aspecto central del nivel a nivel. Doctor, le quedan 3 minutos, doctor, disculpe. Ya, perfecto. Entonces le decía que estamos hablando de un proceso, digamos, bastante, ¿cuál sería la palabra exactamente? Bastante peligroso y además también falto de, a ver un segundo. Un proceso peligroso y aparte falto de planificación. Yo no estoy en contra de las reformas, yo estoy en contra de pro derechos de los trabajadores. Sin embargo, estas reformas deberían hacerse con la debida mesura, con el debido estudio de impacto y beneficio.
un criterio legislativo que lamentablemente en el Congreso no se ha perfilado este nivel de especialización. Las normas hay que darlas. Las normas en materia laboral son urgentes en el país, porque es un sector obviamente desprotegido por la crisis económica y además también por las razones de poder. Sin embargo, deberían por lo menos propenderse a proyectos legislativos cada vez más pulidos, más hilvanados y más correctamente planteados. Finalmente, quiero agradecer la gentil invitación de ACFIE, a mi amigo Juan Vázquez Quispe, no sé si estará por ahí, para expresarle el fraternal saludo y siempre la muestra y el reconocimiento a la institución por la labor importante en el ámbito académico laboral. A todos ustedes también un fuerte abrazo a la distancia, cuídense mucho, muchísimas gracias por considerarme en esta cadena en la cual, digamos, por tercer año consecutivo formamos parte. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a usted, doctor Alvisuri, por su gran aporte al debate académico profesional de tan importante tema, la eliminación del CAS, un sistema de contratación por demás abusivo y explotador contra los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, un agradecimiento a cada uno de los profesionales que nos han acompañado en el panel, así como a nuestra audiencia conectada hasta estas horas de la noche. Discutir sobre la problemática laboral en el Perú y sobre el derecho que ampara a miles de trabajadores y trabajadoras es una tarea no solo importante, sino una prioridad para nuestra institución, ACFIE. De ahí nuestros 20 años de ardua labor hasta las últimas consecuencias. Nuevamente, muchas gracias por su preferencia. Continuamos el día de mañana. Buenas noches a todos y todas.